vuelta en este su espacio, el panel de Pablo Román. Aprovechamos la ocasión para saludar a todos aquellos que nos siguen a través de las redes sociales, a través de nuestras plataformas. Le enviamos un saludo también a nuestros amigos Frederick Ferreras, que está fuera del país, Linet González, Joana Aswood y nuestro buen amigo Heriberto Tejada. ¿Por qué no, señores? Y anunciamos, Joel, el próximo martes tendremos por aquí plato fuerte. Vamos a tener a la secretaria general de la alcaldía de Santo Domingo Este, con claro, quien vamos a conversar de diferentes tópicos sobre este gran municipio. Así que vaya preparando los temas. Usted que vive proponiendo sobre ciudades inteligentes, sobre la modernización de la municipalidad, ya usted sabe que le tenemos eso para el próximo martes. Joel, hablamos del ecoturismo y te quedaste en Q con algo que ibas a hablar, un tema delicado que recientemente ha estado generando algún tipo de controversia. Sí, estábamos hablando fuera del aire y es algo que fue el tema vamos a decir, la medida de cargar impositivamente, es decir, cobrar los impuestos a las plataformas digitales, pero vimos puntualmente el caso de Airbnb. El Airbnb es el modo en que el clase media, que no es un empresario pero paga sus impuestos, puede crear su propia empresa y generar recursos con su inmueble. E incluso por el Airbnb es donde más se ha ayudado a lo que tú hablabas del ecoturismo. Es decir, yo voy alquilo por Airbnb una villa en Jarabacoa y de ahí me voy a conocer el pueblo. Y así en diferentes puntos del país. Pero nosotros hacíamos esa crítica de que desde que vimos de que el número de turistas que estaba creciendo, que ha ido creciendo, que es un logro de esta gestión, pero que estaba creciendo mucho los Airbnb y entonces justamente más que el turismo de playa. Entonces vimos como el PAN le meten ese freno al Airbnb y eso no lo vimos bien. Incluso entendíamos que la medida debió de ser anunciada por el ministro de Hacienda o el director general de Impuestos Internos como la persona regente en lo que tiene que ver con la política fiscal del país y las recaudaciones, y no por el ministro de Turismo, que se supone está llamado a defender. Mucha gente lo entendió de que se estaba defendiendo un sector, el sector hotelero de esas grandes corporaciones hoteleras, afectando entonces al clase media que podía sacar un beneficio de su inmueble, que también tiene derecho a hacer negocios en el país. Nos llamó tanto la atención que, por ejemplo, no se mencionó una plataforma muy conocida, hay muchas más, pero por ejemplo, Trivago es una plataforma que a través de esta tú alquilas habitaciones de hoteles, es decir, tú las rentas, pero esa no se vio afectado, fue directamente a Airbnb, que es la que permite que el clase media, que tiene una villita, que tiene otra vivienda, que tiene un apartamento, pueda rentarlo a un turista, traer también lo que son divisas y mejorar lo que es la economía de esa franja, que es la que más cargada está, que es la clase media. Así lo entendió la clase media, el rechazo fue mayor, la gente aún entendiendo de que todos tenemos que pagar impuestos, pero mientras el sector hotelero, vamos a decir grande, recibe millonarias exenciones, es decir, que no dejan de pagar impuestos, para fomentarlo nosotros le ponemos un freno a otro tipo de negocio de turismo que permite atraer a ese turista que no le gusta la playa, porque hay para todo. Hay turistas que les gusta conocer el país, conocer su cultura, tal como decía Pablo, conocer su gastronomía, la gastronomía local, la gastronomía nacional. Entonces ustedes vienen y proponen este impuesto. Eso se vio más como una defensa a esos grupos, así lo percibe la gente, y los internautas estuvieron así comentando, más que una medida impositiva justa. Así que nosotros hacemos quizá un llamado aquí para que se reformule ese tema y que se entienda de que esa, vamos a decir, falacia de que ese impuesto al final no lo va a pagar la gente. Bueno, sí, igual que todas las plataformas digitales, porque son impuestos de transferencia de bienes industrializados y servicios. Por ende, el que paga al final es el consumidor final. Así que un llamado al presidente de que evalúe un poquito mejor ese tema y de que si vamos a ser justos, entonces pongamos a las cadenas hoteleras a pagar los impuestos de la misma manera que vamos a poner a estas plataformas y a otras plataformas que no sirven a este propósito, sino que le sirven a los hoteles.
que no están siendo cargadas de la misma manera. Pablo. Así es, hermano mío. Así que excelente el llamado que haces. Y hablando de Senado, señores, ya queda aprobada la controversial ley de extinción de dominio. Ya queda aprobada en el Senado de la República esta ley tan importante para la vida nacional, la ley de extinción y dominio, que viene a perseguir este tipo penal que no está contemplado, no estaba contemplado hasta ahora. Claro, falta finalmente la promulgación por parte del Ejecutivo, quien es el que promulga la ley en la República Dominicana. Primero el Senado la aprobó, la Cámara de Diputados, hay que reconocerle, hay que felicitarlos, porque bajo el esquema de consenso logró modificar y adecuar varias lagunas que quedaron, varios cabos sueltos que quedaron en esta ley cuando fue aprobada en el Senado de la República, que dicho sea de paso es una ley orgánica, tal y cual han establecido legisladores, entre los cuales puedo contar que lo hizo perfectamente su exposición el Senado de la República, el senador Ramón Rogelio Henao del PRCC. Esta ley ya está aprobada y pasa al Ejecutivo para ser promulgada definitivamente y que entre en vigencia. Una ley como contempla la Constitución de la República para el porvenir. ¿Y qué hablo con esto? Pablo, la Cámara Baja actuó con la mayor altura. Demostró para el porvenir. En inicio el Senado tenía unos traspiezos, no se dejó llevar. Óyeme, hay que decirlo. Pero los diputados hicieron un tremendo trabajo. Había un tono de populismo. Es cierto, ahí era que quería ir. Hasta por el mismo proponente. Hay que hablarlo claro. Porque comenzó un discurso para recuperar lo robado, con este discurso, y esa ley no trata de eso. Ya todo el que lamentablemente hizo fortuna o mala fortuna, como quiera que sea, esa ley no puede ser juzgado bajo esa ley, porque la ley es a partir de esta fecha, a partir del porvenir, tal y como lo contempla la Constitución de la República. Sí, porque eso estuvo claro. Ninguna ley es retroactiva. No, lo digo porque se estuvo vendiendo un discurso populista. Y eso es toda ley que se apruebe es para el porvenir. Y en la Cámara de Diputados eso quedó claro. Ahora será promulgada por el Poder Ejecutivo. El mismo presidente de la República ha sido uno de los que impulsó y se reunió con sus congresistas del Partido Revolucionario Moderno, que son clara mayoría en ambas cámaras, para que esta ley fuera aprobada de inmediato. ¿Qué nos lleva esto a nosotros, a mí de manera personal, la aprobación de la ley de extinción y dominio? Volver a hacerle un llamado que se ha convertido en un clamor popular de que de la misma forma que diligentemente se aprobó la ley de extinción de dominio, se apruebe el nuevo Código Penal. La República Dominicana necesita un nuevo Código Penal. De nada nos vale tener una ley de extinción y dominio con todas las falencias que tenemos en el régimen penal de la República Dominicana. Nuestro Código Penal está totalmente obsoleto, con muchos delitos que hoy no tienen forma de ser perseguidos. Eso es así, Pablo. Porque tenemos un código de los 1800. Y el tema, que era el de más amplias discusiones y el más controversial, que era el de las 3 causales del aborto, que si van, que si no van, eso está lo suficientemente debatido. Y claramente la mayoría de los legisladores de todos los partidos políticos, que son las fuerzas vivas en el Congreso Nacional, que son la representación de la mayoría del pueblo dominicano, porque no son por decreto, fueron elegidos por el voto directo, le han dicho que no al aborto en todas sus manifestaciones. Entonces, si ya el Congreso en ambas cámaras ha votado
en varias ocasiones, libertariamente, en toda libertad, para que este Código Penal sea aprobado sin las famosas 3 causales, que hay que reiterar, era imposible aprobar las 3 causales porque violan la Constitución de la República, que habla de que la vida en República Dominicana es inviolable desde la concepción. ¿Qué significa esto? Que aquí en la República Dominicana tenemos una constitución garantista de derechos fundamentales y que esta criatura, este niño en el vientre de una madre, tiene los mismos derechos que tengo yo, Pablo Román. Eso está consagrado en nuestra Carta Magna, en la Constitución de la República. Y esto no se puede violar. Por tanto, ya acabada la discusión sobre las 3 causales, ya con la mayoría de nuestros congresistas aprobando que el Código Penal se mantenga como nuestra Constitución en defensa a la vida desde la concepción, no nos queda más, Gobierno de la República, congresistas, senadores y diputados, que de la misma forma que se aprobó la ley de extinción de dominio, que con esa misma diligencia, que con esa misma voluntad política, se apruebe lo que hemos decidido la mayoría de los dominicanos. Un nuevo Código Penal que garantice la vida de todo dominicano desde la concepción y que venga a combatir todos estos delitos que hoy lamentablemente nuestra justicia no tiene competencia por no tener un Código Penal adaptado a nuestra nueva realidad. Señores, vámonos a una segunda pausa y retornamos en breve a este su espacio, el panel de Pablo Román.